Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versos 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se nos presenta la revelación que Juan realizó sobre Jesús frente a sus discípulos y a las multitudes que lo seguían. Juan ve a Jesús venir hacia él y enseguida lo reconoce, porque tiene ojos de profeta y puede ver la cercanía de Jesús. Tener esa clase de mirada, esa clase de ojos, no es imposible. Todos tenemos esa chispa por dentro, que nos hace intuir la presencia de Dios cuando nos encontramos en situaciones que nos pone frente al bien o al mal, frente a decisiones que llevan consigo el poner en la escena los valores fundamentales en los que hemos sido formados. Esa voz que desde dentro nos revela lo que está bien o lo que está mal. Esa voz que llamamos conciencia. Es la cercanía de Dios que podemos acallar o podemos señalar, como lo hizo Juan en el Evangelio, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se abre paso en medio de nuestras oscuridades y nos da la posibilidad de siempre optar por el bien, de tomar buenas decisiones en nuestra vida. Juan lo vio porque lo esperaba, porque confiaba en que llegaría ese momento. Fijémonos en algunas connotaciones de esta frase. En primer lugar, Jesús es presentado como Cordero, y aunque quizás lo hemos escuchado mucho, en especial en la misa, se trata de una imagen inesperada de Dios, toda una revolución, ya que no es el Dios que pide sacrificios, sino el Dios que se sacrifica a sí mismo, y así será a lo largo de todo el Evangelio. Un Dios que se presenta en medio de nosotros con total mansedumbre, un Dios que da más de lo que pide. Es el Dios que en Navidad no solo se hizo como nosotros, sino que es manso y humilde como un cordero. He aquí un Dios que no se impone, sino que se propone, que no puede ni quiere asustar a nadie, un cordero que todavía necesita de una madre y que se encomienda al pastor. De hecho, decir Cordero de Dios quiere decir que el Padre Dios es su pastor. En el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, Jesús mismo se presenta como el verdadero pastor, como el buen pastor. Pero antes de esto, en los primeros 9 capítulos de este Evangelio, Jesús se presenta más bien como el Cordero antes de presentarse como pastor. Jesús primero es la oveja del Padre Dios, y esto es importante. No puede pastorear a otros el que no sabe ser oveja. Para poder ser buen pastor, primero hay que ser buena oveja. Para aprender a tener autoridad y que otros encuentren en la obediencia a nosotros la posibilidad de ser felices, es necesario primero aprender a obedecer al Padre Dios. En segundo lugar, el término Cordero tiene en la Biblia una relación con el término siervo. En realidad podríamos decir que Juan ha dicho: he ahí el siervo de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo entendemos mejor con el profeta Isaías, cuando habla de siervo de Dios en el capítulo 53 de su libro. Él dice que ese siervo carga con el pecado del mundo y que es llevado al matadero como un cordero. Por lo tanto, el anuncio de Juan, que Juan hace de Jesús, es el del siervo de Dios predicho por los cánticos de Isaías, ese siervo de Dios que es llevado a la cruz, es decir, al matadero como un cordero. Pero todavía hay más. Hay una tercera connotación. Juan dice que este siervo, Cordero, quita el pecado del mundo, pero no habla de los gestos erróneos con los que continuamente ofendemos a Dios, tampoco de los actos pecaminosos que son objeto de nuestras confesiones. No, aquí indica que se trata del pecado profundo, de la raíz enferma que todo lo contamina,
esa raíz de todo mal, que es la falta de amor y que es el darle la espalda a Dios. Ese pecado que es indiferencia, que es egoísmo, mentira, la enfermedad profunda de la humanidad que la pone de espaldas al plan de Dios. Y no lo hace con amenazas ni con castigos, sino con lo que el Papa Francisco llama la revolución de la ternura. Mientras el pecado es una deformación de la vida, una propuesta de una vida oscura y egoísta, donde no hay lugar para nadie en el corazón, ni para los hermanos, ni para Dios, ni para los pobres, ni para los niños en gestación, ni para los ancianos, ni para los enfermos. Jesús es el siervo de Dios que viene a vencer la fuerza del mal con la fuerza del amor al ser humano, con mansedumbre, con brazos abiertos, brazos de un Dios que es cordero indefenso, pero que amó tanto a la humanidad que hizo posible lo imposible, la vida eterna, el fin definitivo del reinado de la muerte sobre la vida, el perdón de lo imperdonable, la reconciliación para siempre con Dios. Es todo un itinerario espiritual el que vive Juan Bautista y que hoy nos invita a vivirlo a cada uno de nosotros. Primero hay que aprender a obedecer a Dios en su palabra, y obedeciendo alcanzaremos el segundo nivel, que es el del amor. Vivir el amor que salva, que libera, que nos configura como servidores de la vida en cada hermano, venciendo el mal con la fuerza del bien, que tiene como fundamento el amor. Y aprendiendo a vivir el amor como una forma de ser y de vivir en este mundo, tendremos acceso a la salvación, la cual no se consigue solo con la fe, sino con las obras. Unas obras que al final serán examinadas, no por la cantidad, sino por la fuerza del amor que las motivaron e hicieron de ellas obras de salvación para los demás. Pidámosle al Señor que aprendamos hoy de Juan Bautista este itinerario, que aprendamos a descubrirlo, a encontrarlo, que aprendamos a vivir como él vivió, que fue amando a la humanidad profundamente, a todos los que le rodearon, y así disfrutar de la salvación que el Cordero vino a darnos. Gracias, Dios Santo, por tu amor al mundo. Gracias por enseñarnos a servirte, a amarte. Enséñanos, Señor, a contemplarte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enséñanos no solamente a contemplarte, a adorarte y alabarte, sino que nuestra vida pueda imitarte en el amor a los demás, el que podamos ser capaces de dar la vida por los otros, de gastarnos a tiempo y a destiempo por los demás. Enséñanos, oh Señor, esa virtud tan hermosa y tan extraordinaria del amor, que nos lleva a valorar la vida como el principio fundamental de toda la humanidad, a defenderla, a no quedarnos callados y a adorarte, pero también a actuar conforme a esa adoración, que nuestra vida sea una adoración continua al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu sacrificio, gracias Señor por tu gran amor a nosotros. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.